misma Fiscalía en relación a la tabla de delitos y cómo hay preocupación específicamente en el delito de robo a vehículos. Entonces nos pareció importante, Hugo, platicar contigo, tener un panorama general de los delitos que con más frecuencia se cometen en la región, pero luego irnos más específicamente, sobre todo a manera de prevención, qué podemos hacer para inhibir o para evitar tener que pasar el mal trago del robo del vehículo. Bienvenido, buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí con ustedes y poder platicar de temas que son de interés pues para todos, ¿no? Comentar que efectivamente esta semana el fiscal general del Estado pues hizo una presentación ahí de indicadores en relación pues a la situación que guarda la laguna y bueno, particularmente como bien comenta Marcela, se resalta el hecho de que se ha incrementado pues sensiblemente el porcentaje de vehículos robados respecto del mismo periodo del año anterior, es decir, enero-junio. El año anterior estábamos hablando de 199 vehículos y este año estamos hablando de 251 para ser precisos. Y en ese sentido, pues bueno, pues hay un incremento muy notable, estamos hablando del 26%, que bueno, pues que si lo vemos contra la media nacional todavía nos encontramos por debajo, pero pues bueno, eso no debe ser ninguna justificación para poder abordar este tema, ¿no? Decirte que en lo particular en cuanto hace la Fiscalía, ustedes saben, no es una institución de corte preventivo, aunque termina haciéndolo desde el momento en que pues puede llegar a neutralizar alguna banda que está deteniendo o que está perpetuando este tipo de actos. Sin embargo, bueno, sí estamos realizando labores coordinadas con algunas otras corporaciones como es Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública del Estado, también con la Policía Metropolitana y particularmente con el Mando Especial, pues para poder tener una coordinación específica para poder abordar este tipo de temas. Decirles, por ejemplo, que hace algunos días se registró un robo aquí en la ciudad de Torreón y aproximadamente 1:40 después se estaba recuperando este vehículo en la entrada de la ciudad de Durango, capital. De tal suerte que, bueno, pues está habiendo esa labor de coordinación que esperemos pueda dar mejores resultados. Sin embargo, bueno, no deja de ser una realidad. Efectivamente, se ha incrementado particularmente este delito. Algunos otros incluso han visto una reducción sustancial. Por ejemplo, el robo a negocios, estamos hablando de una reducción del 41%. Tratándose de robo a domicilio, también estamos viendo una reducción del 11%. Es decir, algunos otros de corte patrimonial sí se han visto pues afectados a la baja o positivamente afectados a la baja, mientras que efectivamente este delito en particular sí ha registrado un alza. Seguimos trabajando para poder identificar a los grupos, que hay que decir son grupos foráneos. En algunos casos se trata de grupos, pues yo diría que hasta nacionales, ¿verdad? Porque el solo hecho de poder transportar estos vehículos por las carreteras pues significa un trabajo de logística que nos hace pues ¿Cómo los transportas? ¿Saben cómo los transportas? Mira, hay yo diría dos tipos de circunstancias específicas por la que podríamos generalizar la mayoría de los robos. La primera sería pues con fines de comercialización. Esos pues naturalmente son trasladados a otras ciudades, en algunos casos son remarcados, son vendidos y bueno, pues con el tiempo se pueden volver a encontrar estos vehículos cuando la gente traspasa nuevamente el vehículo o incluso cuando son revisados, que eso es recomendable, ¿no? Al momento de adquirir un vehículo usado. O algunos otros casos se presentan con fines pues de uso, vamos a decir, de corte criminal, ¿no? O ilícito para cometer otro tipo de irregularidades, o bien también se utiliza mucho en la zona rural, sobre todo los vehículos que no son recientes. Un tema que resulta interesante, normalmente pensamos que tener un vehículo nuevo pues genera ostentación y que a partir de ello pues somos más susceptibles de que se nos sustraiga el vehículo. Los números nos indican lo contrario. El 33% de los vehículos sustraídos son 2016 en adelante, mientras que cerca del 60% de los vehículos son 2012 y anteriores. Es decir, nos debe, vamos, causar cuidado a todos, tener pues pendiente de nuestras Pero en la lógica, ¿por qué? O sea, ¿para qué un coche viejo, por ejemplo? O un coche que no es del año. Se encontraría precisamente en el caso específico de que serían utilizados con fines ilícitos, es decir, para cometer otra irregularidad, y en algunos otros casos también con fines de uso en las zonas rurales.
Ajá. Entonces, algunos de los coches pudieran estar localizados en las comunidades aledañas a los municipios grandes. No necesariamente en las comunidades aledañas, pero sí en algunas zonas rurales de la región o incluso de otras regiones vecinas. Ajá. Pero transitar por las carreteras del país con un coche robado debe de ser un riesgo muy grande, ¿no? Definitivamente que lo es. Quiero decirte que, bueno, buena cantidad de vehículos se han recuperado precisamente en las carreteras regionales. Y bueno, algo que resulta interesante también, cerca del 30% de los vehículos son recuperados en las primeras horas. Es decir, se está haciendo un trabajo de coordinación pues para poder fortalecer y que se incremente ese porcentaje. Pero prácticamente las primeras horas son cruciales para poder encontrar o individualizar un vehículo. Hugo, en la ciudad de Torreón las cifras de denuncias por delitos del fuero común, por ejemplo, el robo de transeúnte o el robo a casa habitación han mostrado una tendencia a la baja. No obstante, el presidente del Consejo del Lagunero de la Iniciativa Privada, Roberto Muñoz, indicó que las cifras proporcionadas por el panel indicativo de control y secuencia de seguridad no son reales, pues falta apuntalar la cultura de la denuncia. ¿Qué tendrías que decir al respecto? O sea, sí son cifras que a lo mejor pudieran ser números buenos en cuanto a la disminución en los delitos, pero realmente no obedecen a la falta de denunciar. Mira, yo creo que hay que poner en contexto lo que dice nuestro amigo, en el sentido de que efectivamente debe haber una cifra negra como la hay o como la ha habido tradicionalmente. Es decir, hay un grupo de personas que pretende o prefiere no denunciar porque a lo mejor la cuantía del robo es menor o porque simplemente no le interesa hacerlo. Pero vamos a decir que esa cultura de la denuncia, a mi juicio, ha venido creciendo en la medida en que ha habido un poco más de confianza en las instituciones. Y en la medida en que va creciendo esa confianza, pues esa cifra negra va disminuyendo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo, puede haber una cifra negra por ahí, gente que no ha denunciado, por eso nosotros, pues vamos a decir, promovemos esa cultura, pero hay que decir que esa cultura de la no denuncia no empezó este año ni la semana pasada, es un hecho que históricamente ha afectado la credibilidad de nuestras instituciones y que en la medida en que podamos fortalecerlas va a generarse un potencial de reducción. Pero esto también puede generar una confusión en el sentido de que, por un lado, se puede decir, no es que se incrementaron los delitos, pero por el otro se puede decir, no se incrementaron los delitos siguen siendo los mismos, lo que se incrementó fue la denuncia, el número de denuncias. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo digo que esto puede ser una realidad. En la medida en que se va generando más confianza, en esa misma medida, pues tiene que haber un crecimiento vamos a decir, en el uso de las instituciones, pues con los fines que en este caso corresponden a la Fiscalía, de recepcionar las denuncias y de atenderlas. Sin embargo, aquí me parece que el comentario de nuestro compañero de clip va más bien relacionado en el sentido de que si la gente no denuncia, a lo mejor se ven afectados los indicadores, ¿no? Y en ese sentido es importante sí que la gente denuncie. No obstante, por eso digo yo que tradicionalmente se ha presentado tal vez esa cultura de la no denuncia, se ha venido reduciendo, pero a pesar de que se han incrementado las denuncias, sí estamos viendo que se están reduciendo los índices. Y esto es algo que parece contradictorio, pero no lo es si lo vemos de esta manera. Se han incrementado porque la gente tiene más confianza, pero también hay que analizar que se han venido reduciendo algunos rubros. No todos, hay que ser honestos también. Algunos rubros todavía necesitan mucho trabajo. ¿Cuál? El de robo a transeúnte, por ejemplo. Se ha incrementado el 20% en el último año. Estamos cerca de la media nacional, sí, pero eso no debe ser una justificación para su incremento, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay unos rubros que todavía hay que atacar y hay que abordarlos. Hugo, déjame regresar al tema del robo de vehículos. ¿Hay alguna área, alguna zona de la ciudad donde preferentemente se roban los vehículos? Mira, no específicamente, Marcela. Me parece que hace algunos días hubo una serie de eventos que se presentaron en la región comprendida, pues básicamente en el Boulevard Constitución, y con algunas intermediaciones en los puentes de Gómez Palacio. Pero hay que decir que no podemos hablar de hechos aislados definitivamente, pero no podemos circunscribir el robo de vehículos en una zona específica. También se han presentado en el oriente o se han presentado en el poniente de la ciudad, de tal suerte que no hay una zona específica. Yo diría que no podemos evitar el hecho de transitar por la ciudad
supone el temor de que pueda ser sustraído nuestro vehículo. Yo más bien diría que hay que poner atención, tal vez, como decías tú, tener algunas pautas de cuidado, ¿verdad? Particularmente muchos de los vehículos que están siendo sustraídos sin violencia, es decir, los dejan estacionados y se sustrae el vehículo. Te sorprendería saber que en algunos casos dejan las llaves de los vehículos adentro de ellos, en los estacionamientos públicos, o que dejan las ventanas abiertas. Son detalles tan básicos que todos comprendemos en la lógica, pues, que afectan la seguridad de nuestro patrimonio. ¿Y qué tanto es el robo con violencia? Bueno, sí hay un porcentaje, pero debería ser cerca del... Aquí te lo traigo, fíjate, precisamente. El violento sería algo así como el 35% de los vehículos sustraídos. ¿Y hay preferencia por las mujeres? No necesariamente. Te quiero decir que yo creo que se encuentra bastante equilibrado el tema. Yo no creo que las mujeres deban tener especial temor en que les puedan sustraer el vehículo. Sí, porque de pronto se hacen historias. Sí, a lo mejor, ¿sabes qué? Sí podríamos analizar el hecho de que cuando se han presentado los robos violentos, se presentan con mayor regularidad en personas que van transitando solas, es decir, que no están acompañadas, pero no necesariamente podemos hablar... ¿Un tipo de vehículo en particular? ¿Cuando es robo con violencia? No, tampoco te puedo hablar de uno específico en la región. Hay algunos índices de corte nacional que nos hablan del Tsuru, por ejemplo, como uno de los más robados, o el clásico Olleta también es uno de los más robados. Sin embargo, aquí en la región no podemos circunscribirlo específicamente a un vehículo en lo particular. Ajá. ¿Qué tan fácil está resultando hacer las denuncias o qué tan difícil sigue siéndolo? ¿Han agilizado el sistema de denuncia? Mira, primero es importante decirte que la denuncia es una parte complementaria. Es importante que cuando se registre un evento de esta categoría, inmediatamente se marque 911 para que se puedan activar los protocolos de identificación de un vehículo lo más rápido posible. La segunda parte es la denuncia, es decir, nosotros en el momento que activamos el protocolo identificamos las posibilidades de su tránsito o dónde puede estar el vehículo, a pesar de que todavía no contemos con la denuncia. La denuncia, decimos, es un paso complementario, porque una vez que se hace esta llamada, se puede presentar la denuncia, pues primero con fines jurídicos y segundo porque en algunos casos los vehículos cuentan con un seguro de protección y bueno, pues también de alguna manera es la forma de respaldar el recuperar el mismo, ¿no? A ver, te roban el vehículo, tal vez de buena suerte te dejaron el celular, marcan 911. Te dices que te robaron tu vehículo, pero en ese momento estás en shock y no te acuerdas ni de la placa. No, pero sí debes saber qué tipo de vehículo es, el modelo, el año, el color, las características, si tiene algún tallón, algún golpe. Bien, o sea, los generales del vehículo. Hacia dónde transitó el vehículo, es decir, pues si estaban en el oriente y lo ven que va a circular hacia el poniente. Detalles que pueden ayudarnos a circunscribir un área de trabajo. Ajá. Y esta llamada se conserva y luego se ratifica con la denuncia todo lo expuesto y lo dicho por quien la hizo. Es correcto, sí. Ajá. Es decir, es una parte complementaria, por eso decía, esa primera parte nos permite abordar un modelo de reacción inmediata para localizar el vehículo en el acto. Sin embargo, la denuncia ya nos lleva a otras pautas, que es una investigación ya de ¿Hay un tiempo para poner la denuncia? Bueno, la denuncia se puede interponer en cualquier momento. Ajá. ¿Y qué tipo de papelería necesitas para poner la denuncia? ¿La factura y todas estas cosas? Sí, la factura, para demostrar precisamente la existencia del vehículo y pues básicamente una identificación. Ajá. ¿Y qué tanto se tardan en hacer una denuncia de esta naturaleza? Mira, no se tarda mucho tiempo. Ahí la situación depende a la mejor de la cantidad de personas que se esté atendiendo, pero puede ser a lo mejor de 20 minutos a 30 minutos, no más. Ajá. ¿Y la persona tiene que darle seguimiento a la denuncia o ustedes le dan seguimiento a la persona para decirle su caso va en esta etapa o en este momento del proceso? Mira, nosotros tenemos la obligación de dar el seguimiento a todas las carpetas de investigación, independientemente de la falta de interés que tenga el ciudadano. No obstante, quiero decirte, hay ciudadanos muy aguerridos pues que están pendientes de sus carpetas y dan seguimiento, quieren buscar alguna explicación o un resultado y bueno, pues en ese sentido también los atendemos. Pero en el hecho de que el ciudadano no se acerque a
posteriormente, pues no evita que nosotros continuemos con la integración de estas carpetas. Recordemos que este es un delito que generalmente podremos, en el momento en que se resuelve uno, resolvemos un conjunto de casos, porque no son robos de ocasión, es decir, se trata ya de delincuencia organizada, y en ese sentido, pues cuando un grupo de personas ataca una región, como ha sucedido aquí en La Laguna, pues en ese mismo sentido podemos resolver una gran cantidad de casos que se hubieran podido presentar. Bien. Entonces, por eso sí es importante también que tengan un poquito de paciencia en algunos casos, porque en el momento de resolver un asunto, pues se resuelven varios, ¿no? Y también otra cosa, el hecho de recomendarles hasta el cansancio a la gente que cuando va a comprar un vehículo usado, vaya tanto a las corporaciones locales o federales para poder verificar las condiciones del vehículo, el número de serie, que no se encuentre remarcado, que se encuentre en las condiciones legales que pretende la persona para que no sea sorprendida. Uh-huh. ¿Qué tan efectiva es la comunicación entre las instancias de cada uno de los estados para hacer el reporte de robo? Estamos trabajando. Hay que decir que se ha venido colaborando con mayor solidez. Yo tengo el reconocimiento para el Mando Especial de La Laguna porque precisamente él ha sabido dar, el general coronel, ese toque de coordinación que muchas de las corporaciones requerimos, particularmente en un lugar como es La Laguna, en la que existe pues esta cercanía entre dos entidades, y pues como ustedes saben, los mandos de las diferentes corporaciones son diferentes. El hecho de que exista esta coordinación me parece muy positivo, y bueno, pues hay que reconocerla, y no solo reconocerla, decir que está funcionando. Bien. Hugo, pues muy interesante, y te agradecemos mucho esta información. Esperamos que sea útil y sobre todo que nos dé un panorama real de lo que está sucediendo en materia de delitos aquí en La Laguna. Pues bueno, yo agradezco la invitación y bueno, con mucho gusto cuando me inviten por aquí andaremos. Muchas gracias. El doctor Hugo Morales estuvo con nosotros. 8 de la mañana con 4 minutos. Es tiempo de pausa. Volvemos ya.